Hemos estado aprendiendo ya por muchas semanas un principio, le he dicho, muy rudimentario en la Escritura, pero también abandonado mucho por la iglesia. Nos hemos enfocado mucho a el Espíritu Santo, a la unción del Espíritu Santo, y hemos dejado a un lado un poco la sangre de Cristo. Y yo le he dicho a usted que no hay Pentecostés si no hay Calvario. No hay unción si primero no hay sangre. Y todo lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo llena. Primero tiene que pasar la sangre de Cristo. Por eso, aunque es algo básico, elemental, tenemos que profundizar en él. Amén. Y hoy quiero enseñarle a través de toda la Escritura, ahorita por Josué 2, pero a través de toda la Escritura le he estado enseñando que hay un cordón de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis, en el que Dios se ha estado glorificando a través de este cordón de sangre en medio de su pueblo, en medio de familias, en medio de personas, lugares, cosas. Y ves cómo este cordón de sangre ha ido a través de toda la Biblia abrazando y cumpliendo el propósito con el que Dios lo ha establecido. Bien, vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versos 6 al 19. Sé que si estuviera mi maestro de homilética me regañaría, porque un sermón expositivo nunca se dan más de 10 versículos, pero lo bueno es que él no está aquí. Solo estuvo en mi clase y voy a leer más de 10 versos. Bien, ¿ya está? Vamos a leerlo alternadamente. Dice de la siguiente manera: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. ¿Dónde me quedé yo? He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgasteis,
y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y si tú hasta ahí vamos a orar y pedirle al Señor que hoy se glorifique nuestra vida como lo ha estado haciendo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que sigue siendo la victoria, Señor, para cada área de nuestra vida, Señor, que ha vivido en ignorancia por mucho tiempo, Señor. Cuántos principios hemos ignorado de ellos y como consecuencia ha habido derrota, pérdida. Pero tu palabra es verdad, Señor, y sobre ella queremos establecer nuestra vida para que cada área en nuestra vida, Señor, sea levantada, restaurada, cambiada, transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Sí vio usted el verso 18 cuando habla de este cordón de grana, que era un cordón rojo, un cordón que tipificaba la sangre? Y en el verso 21 dice que ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Amén. No creo que haya un momento en lo que llevamos de vida que más nos sintamos sobrevivientes a muchas cosas. Sé que si comenzáramos a preguntar aquí, alguno diría: yo he sobrevivido a un accidente, pastor, a un accidente automovilístico. Yo soy sobreviviente de una enfermedad terrible, estuve a punto de morir y soy un sobreviviente. ¿Cuántos dirán: yo soy un sobreviviente de un divorcio, de una separación, de una relación que pensé que iba a destruir y hacer pedazos mi vida, y he sobrevivido a eso? Soy sobreviviente a muchas circunstancias de la vida, en estos momentos, ¿verdad? A un virus, a una pandemia. Somos sobrevivientes. Hemos tenido testimonios estos días de muchas personas que han convivido constantemente con otros compañeros de trabajo o parientes que han sido infectados y han muerto. Y ellos siguen todavía sin el contagio del virus. Así que somos sobrevivientes a muchas cosas. ¿Y por qué lo hemos sido? Hemos sido sobrevivientes por causa de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que hace que podamos pasar momentos como estos. Estos espías estaban en una situación terrible, una situación peligrosa, difícil. Su vida estaba en riesgo. Jamás ellos habían visto a esta mujer llamada Rahab, que tenía como práctica, como costumbre, la prostitución. Dicho sea de paso, por si usted es de los que se queda con la duda de qué pasó con Rahab, Rahab mucho tiempo siguió siendo prostituta. Aunque ella guardó a los espías, aunque su vida fue preservada, aunque su familia fue guardada, los espías se fueron y ella continuó con su vida igual. Y a veces pensamos que las personas que no tienen un cambio inmediato, total, Dios no ha entrado a ellos. Dios puede entrar a ellos y está en ellos, pero es muy probable que su cambio y su transformación vaya siendo como parte de un proceso. ¿Por qué el profeta Eliseo le dijo a Naamán, al leproso: ve y sumérgete 7 veces al río Jordán? ¿No era suficiente con una? Pero mucha gente no necesita, o no le es suficiente una sumergida. Mucha gente necesita muchas sumergidas. Mucha gente necesita muchos toques. Mucha gente necesita muchas transformaciones, muchas oportunidades.
Gloria a Dios por los que el día de nuestra conversión dimos carpetazo a toda nuestra vida pasada y comenzó algo nuevo totalmente. Pero no fue el caso de Rahab, ¿eh? El caso de Rahab es ese caso que no nos gusta mucho a las personas que estamos dedicados a la palabra. Queríamos que cambiara desde ese momento. Lo más probable es que no. Pero es una sobreviviente, porque ella pudo haber muerto por los mismos espías o por su pueblo. Su pueblo, al descubrir que ella había guardado o había protegido, había encubierto a los espías, la pudieron haber matado. Sin embargo, es una sobreviviente. Pero también los espías son sobrevivientes. Pudieron haber muerto ahí. No pierda de vista esto, porque lo que le quiero enseñar con todo esto es que este cordón de sangre es mucho más poderoso de lo que tú y yo nos podemos imaginar. No limite el cordón de sangre sobre su vida, ni sobre lugares, cosas o personas a su alrededor. A veces pensamos, pero ¿cómo voy a cubrir a este muchacho con la sangre de Cristo? ¿Cómo voy a cubrir a mi marido, a mi esposa, a mis hermanos con la sangre de Cristo? Si mira cómo son. Rahab la ramera estaba cubierta con el cordón de sangre, y eso la hizo una sobreviviente. Yo le he dicho a usted que este cordón de sangre lo ves en Génesis y lo ves en Apocalipsis. Mire, iglesia, ¿sabe qué fue lo que venció al Imperio Romano? Lo que venció al Imperio Romano realmente no fue Alarico el Grande, rey de los hunos, que lo conquistó en el año 410. ¿Sabes qué fue lo que realmente venció al Imperio Romano? La sangre de los mártires que el Imperio Romano había sacrificado solo por el hecho de ser cristianos, de leer la Biblia. Algunos vivían inclusive en la clandestinidad, escondidos. Dice la Escritura que andaban de un lugar para otro, cubiertos de pieles de cabras, de ovejas, de una montaña a otra, de un lugar a otro, escondiéndose. De los cuales, dice la Escritura, el mundo no era digno. Sin embargo, el Imperio Romano los persiguió, los buscaba. Hay historiadores como Josefo, que dicen que si tú como cristiano, imagínate, ¿cuántos saben que como cristianos le caemos mal a nuestros vecinos? Le caes mal, ¿por qué? Porque no cooperas para eso, porque no te metes a la fiesta, porque no le entras al rollo, porque no le entras acá, y les caes mal. Había gente en el tiempo del Imperio Romano que iba con el gobierno romano y le decía, ese es cristiano, lo iba y lo delataba, nomás porque le caía mal, nunca le había hecho nada. El Imperio Romano se iba sobre ellos y los mataba. Un tiempo horrible, espantoso, pero fue la sangre de Cristo, porque tú ves en Apocalipsis que Juan le está diciendo al Señor Jesús, ¿cuándo vas a vengar la sangre de los mártires? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le contesta y le dice, mía es la venganza, yo voy a vengar la sangre de los mártires. Y mire cómo lo hizo. Destruyó al Imperio Romano y sigue destruyendo imperios que atacan la sangre de Cristo. ¿Por qué no se meten contigo? Se meten con la sangre de Cristo. Amén. Esta sangre hemos venido diciendo que es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que la palabra nos enseña que clama mejor que la de Abel. Es la sangre que hace justicia. Es la sangre que Dios usa para protegernos, independientemente de que nosotros en el pacto no lo podamos cumplir. Yo le he enseñado a usted que cuando Dios pactó con Abraham, ese pacto de sangre que Dios hizo con Abraham, Dios sabía que Abraham no lo iba a poder cumplir, y prácticamente Dios lo hizo el pacto solo. Lo dejó prácticamente que se durmiera. Dios lo hizo intencionalmente. Y le voy a enseñar en el siguiente servicio por qué Dios lo dejó que se durmiera. ¿Por qué Dios pactó con él dormido? Porque la sangre viene de noche. La sangre viene de noche. Cristo vino en la noche. Pero eso se lo digo en la siguiente reunión. Abraham
pactó con Dios, o más bien Dios pactó con Abraham. Y yo le he enseñado a usted que los pactos en este tiempo no eran pactos como ahora, de que firmamos un contrato y vamos con el notario, con una autoridad legal. No, los pactos eran pactos de corte, pactos de sangre. Siempre tenía que haber un corte para que el pacto fuera hecho. Y ese pacto que dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, que derramó sangre de animales, de carneros, de machos cabríos, era suficiente para pactar. ¿Cuánto más ahora la sangre de Cristo pactará con nosotros para limpiarnos, para protegernos, para cuidarnos? Y eso es lo que yo quiero que hoy aprendamos. Aprendamos que esta mujer hizo un pacto. Hizo un pacto con los espías. La semana pasada le expliqué un poquito cuando dice la Escritura que David ya está como rey y hay 3 años de hambruna. En esos 3 años de hambruna David no lo sabe, no sabe por qué, si trabajan, si están buscando a Dios, si están dedicados a la obra del Señor y a cuidar al pueblo, ¿por qué están en hambruna? Expresiones como nos suceden a nosotros. Y Dios le habla a David y le dice: porque hay un pacto, David, que fue roto, un pacto de sangre que se hizo con Gabaón. David ni siquiera estaba ahí, ni había nacido, pero era un pacto que Dios sabía que se había hecho y que habían roto ese pacto con sangre. Saúl rompió ese pacto de sangre. Dios le dice a David: Saúl rompió ese pacto. ¿Recuerdan ustedes que entonces David va con los gabaonitas y quiere reparar el daño? Y le dicen los gabaonitas: no queremos oro ni plata, no queremos bienes, queremos sangre. La sangre de 7 descendientes de la casa de Saúl. ¿Y qué hizo David? Fue por 7. Solo conservó a Mefiboset, pero fue por los 7 y se los entregó, solo para dimensionar el poder y la importancia de un pacto de sangre. Aquí está sucediendo un pacto entre una ramera y los 2 espías. Es un pacto que pudiera no ser justo. ¿Por qué? Porque hay en las diferentes partes cosas tan opuestas una a la otra. Pero ya le dije hace un momento, el pacto está por encima de todo aquello que pudiera estar en desventaja en un lado o en otro. Y sé que hay momentos que tú te sientes en desventaja en comparación a la otra parte. Él es más grande, él tiene más fuerza, él tiene más dinero, él tiene más tiempo, más experiencia. Tú te sientes en desventaja. Pero cuando entras a un pacto es diferente, porque ahí entonces está de por medio, en el caso del pacto de sangre, está de por medio un cordón, dijimos, un cordón místico, un cordón espiritual que aparece de Génesis a Apocalipsis, cumpliendo las promesas que Dios ha hecho por nosotros a través de este pacto de sangre. Así que vemos a Rahab diciendo algo que quiero resaltar en este momento, en el verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que me ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Diga conmigo: una señal segura. Si en algún momento de tu vida te sientes inseguro, como estos días, ¿quién de nosotros de repente no va con una persona que está infectada del COVID y te sientes inseguro? He andado en funerales, he andado en hospitales, en velorios, he ungido enfermos de COVID y no crea que de repente no me siento inseguro. De repente, aleluya, voy a ungir y tiene el COVID, Señor, guárdame, y me siento inseguro.
Y precisamente cuando sabes que tu vida depende de un cordón, o depende de un hilo, o depende de alguna situación que ya no está en tus manos, cuando sabes que tu trabajo depende de un hilo, como en estos momentos, cuando sabes que tu relación depende de un hilo, de un cordón, asegúrate que ese cordón, que ese hilo sea de la sangre de Cristo. Eso fue lo que hizo esta mujer. ¿Sabes? Ella llega al momento en el que va a pactar y dice: ¿qué seguridad voy a tener? Mi vida, la de mi familia, está en un cordón, está en un instante de perderse todo, todo. Y ellos saben que el cordón de la sangre es el único que puede asegurarte que no se va a ir abajo esa familia, esa relación, ese trabajo, ese negocio o tu propia vida. Amén. Todos nos sentimos inseguros. ¿Qué depende de un cordón en tu vida? ¿Qué está dependiendo de un cordón? ¿No sabes qué te va a decir ahora que te hable? ¿No sabes qué va a pasar ahora que se regresa al trabajo? ¿No sabemos qué va a suceder en nuestra relación con los hijos? Depende de una palabra, depende de un instante, de un momento. Esa era la condición de esta mujer, pero también de los espías. Y cuando estamos ahí, iglesia, debemos saber que el cordón de la sangre es lo único que nos puede asegurar: vas a salir de esta, vas a salir de esta, vas a pasar al otro lado, vas a conquistar ese territorio, vas a conquistar esa situación. Y es este cordón el que hace la diferencia. Esta mujer necesitaba esa seguridad. Yo le he enseñado a usted, iglesia, que las cosas externas no nos pueden dar la seguridad que solamente puede hacer la sangre de Cristo en nosotros. La sangre de Cristo es la única que puede asegurarte lo que no puede asegurar el hombre. Los 12 espías estaban asegurando en base no a ellos lo que podían hacer por ella, sino en base a este cordón de sangre que ha transitado toda la Biblia y toda la vida. Y los que han aprendido a depender de Él, y los que han aprendido a hacer que este cordón de sangre que abrió el velo del templo en dos de arriba abajo, han entendido que no pueden levantar muros donde la sangre de Cristo ha abierto el velo. No puedes levantar bardas, no puedes levantar barreras donde la sangre de Cristo ha abierto puertas. La puerta se las abrió la sangre y ella lo sabía. Mire, cuando comenzamos la lectura de los pasajes, dice la Biblia que Rahab les comienza a decir que ellos les tienen miedo. ¿Eso usted no lo sabe? Pero mire lo que dice la Escritura. Verso 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Iglesia, tú no sabes que el diablo te tiene miedo, pero el diablo te tiene miedo. Tú no sabes que tu enemigo te tiene miedo, pero te tiene miedo. Y hoy más que nunca quien nos debe tener miedo, iglesia, es el virus, no nosotros al virus. Yo creo profundamente que cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, cuando estás viviendo en el amor de Dios, cuando estás viviendo en la obra de Dios, ningún espíritu ni enfermedad, nada del mundo puede atacarte. Cuando no, entonces preocúpese.
Porque yo le he dicho que muchas veces hablamos del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que en el desierto se perdieron 40 años? Y los juzgamos y los criticamos. 40 años de su vida desperdiciados, perdidos en el desierto. Iglesia, usted y yo nos perdemos en 1 metro cuadrado. No en un desierto. En 1 metro cuadrado estás perdido. No sabes si darle para adelante, para atrás o para qué lado. Pero lo que nos puede asegurar, lo que hace que nuestra vida realmente tenga esa convicción de que vamos a salir, de que vamos a pasar, es la sangre de Cristo. El que debe tenerte miedo cuando vas a atravesar es el enemigo, no tú. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ahora acompáñeme a la escritura para que vea cómo funciona este cordón de sangre. Ahí mismo en el verso 12 dice que en la última parte daréis una señal segura. El cordón de la sangre era una señal que implicaba algo. ¿Qué implicaba? Que no sería destruida su casa, su familia. Es la misma señal que te aparece en el libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel va a salir. El pueblo de Israel va a salir y Dios asegura que sus familias y sus casas van a ser guardadas por la sangre que hay en las casas. La sangre es la señal. Esta mujer, siendo ignorante de esto, pero no los espías, ella ignoraba esto, así que ella pide una señal. Ella no sabía que le iban a decir que un cordón de grana, un cordón rojo. Ella solamente quería una muestra, una señal. Y dice la escritura que ellos le dan la señal. Iglesia, ¿cuántos de nosotros necesitamos una señal hoy en día? Esta es la señal. Esta es la señal. Escuche lo que le estoy diciendo. Es esta. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, dice la escritura, eso lo voy a enseñar la próxima semana, los 7 rociamientos de la sangre de Cristo. Pero dice la escritura en Levítico 16 que cuando el sacerdote tomaba la sangre y tomaba en su dedo, hacía 7 rociamientos con la sangre en su dedo. Soltaba 7 rociamientos de la sangre del animal. Y cuando el pueblo veía los 7 rociamientos que hacía el sacerdote, no dice la Biblia que el pueblo se iba dudando. Ya hizo el rociamiento de la sangre. ¿Y será que fuimos perdonados? ¿Y será que con los rociamientos que hizo ya estamos cubiertos? ¿Estamos protegidos? ¿Estamos guardados? Ellos se iban y no dudaban. En cuanto veían que el sacerdote hacía el ritual, ellos lo creían. Eso es lo que está sucediendo con esta mujer. Esta mujer no sabe nada. Diga conmigo, pero tiene fe. Ella no sabe que es un cordón de grana, no sabe que es un cordón de sangre. Por eso a ella no se le cuestiona mucho el que miente al principio de la historia, que tiene escondidos a los espías ahí, porque ella no vivía bajo la ley. Ella ni siquiera era judía. Ella no entendía absolutamente nada de los mandamientos. Si estaba quebrantando o no un mandamiento, ella no sabía nada. Mucho menos iba a saber sobre un cordón de sangre. Pero lo único que hizo fue ponerlo. Eso dice Hebreos 11. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Si Dios le hubiera tomado como mentira o como engaño lo que hizo al principio de la historia, no sería una de las héroes de la fe. ¿Sabes por qué fue una héroe en la fe? Porque ella era ignorante de la ley y de los mandamientos.
Amén. Lo que hace la sangre es que la cubre a ella y cubre a los espías. Acompáñeme por favor al pasaje donde sucede esto. Verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido, diga conmigo, escondido, entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿Qué fue lo que hizo? Los cubrió, los protegió. La sangre cubre a los espías, pero acuérdese, también a ella. Esta manera de entender el pacto de sangre te da la seguridad y la garantía que tú estás cubierto, que tu familia está cubierta, está protegida. Por supuesto que nuestro deber es estar aplicando la sangre en ellos, estar aplicando la sangre en los lugares, en las cosas. Pero esto te da seguridad. Ahora dice la Escritura que los cubre con lino. Usted y yo sabemos que el lino en la Escritura es tipo de la justicia de Dios. Es Dios el que cubre y lo hace justamente, aunque para nosotros no parezca que es justo. Iglesia, yo sé que cuando tenemos pérdidas sentimos que no es justo. Se fue el más bueno de la familia, perdimos al mejor o a la mejor. ¿Por qué no se fue el vicioso? ¿Por qué no se fue el problemático? ¿Por qué se fue el mejor, la mejor de la familia? No parece ser justo. Parece ser justo que la sangre haya cubierto a esta mujer, que todavía que la cubre vuelve a su estilo de vida. Parece no ser justo. Pero eso no es lo que hemos sido llamados nosotros hacer. Eso le corresponde a Dios. Él es el que hace justicia. Lo que nos corresponde a usted y a mí hacer es cubrirlos con la sangre de Cristo. Tienes un hijo obediente y tienes un hijo rebelde, pues cubro más al obediente que al rebelde, o cubro más al rebelde porque está más en peligro, en riesgo, que el que es bueno. Cubre a los dos con la misma sangre. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la manera como Dios obra. Y no podemos, iglesia, resignarnos única y exclusivamente a que la sangre de Cristo sea aplicada en las cosas donde nuestro sistema de justicia es el que va a normar la operación de la sangre. Amén. ¿Cuál es tu sistema de justicia? ¿Cuál es? ¿Sabes? ¿Qué crees que es lo que Dios ve en esta iglesia? ¿Sabes qué es lo que Dios ve en esta iglesia? ¿Sabes qué es lo que Dios ve en tu casa? ¿Sabes qué es lo que Dios ve en tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios ve en tu trabajo, en tu negocio? Diga conmigo: un cordón de sangre. Eso es lo que Él ve aquí. Eso es lo que ve en ti. Sí, pastor, pero yo no me siento digno, merecedor. Sí, pastor, pero no se me hace justo. Sí, pero lo que Dios está viendo en ti es ese cordón de sangre. Amén. Así que la cubierta que pone Rahab sobre los espías es una cubierta que tiene que ver con lo justo, pero no en el contexto de ella o de los espías hacia ella, sino en el contexto de Dios. Tanto que déjeme decirle esto: esta mujer fue juzgada por esta obra que hizo, porque la hizo en fe. La hizo en fe. Acompáñeme a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Por qué fue justificada Rahab la ramera? Por lo mismo que los espías fueron justificados. ¿Por qué fue justificada Rahab la ramera? Por la sangre, por la fe que tenía ella en la sangre, por la fe que tenía ella en el pacto que habían hecho. ¿Por qué fueron justificados los espías? Eran hebreos, conocían la ley. ¿Y por qué lo fueron? Por la justicia de Dios. Amén. ¿Dónde pondría usted a Rahab la ramera en comparación a los espías? ¿Arriba, abajo o muy abajo? No sé dónde usted los pondría. Lo que sí sé es que Dios la justificó. Tanto que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 5, que ella, Rahab la ramera, engendró a Booz, y Booz fue el esposo de Ruth, y Ruth fue la madre de Obed. De Obed nació Isaí, de quien nació David, y David es toda la descendencia hasta Jesucristo. De una mujer que decidió creerle a Dios, que decidió creer en sus limitaciones, dependiendo siempre de lo que Dios podía hacer y no tanto de lo que ella podía hacer. Los espías la podían matar ahí, a ella y a su familia. Amén. Otra vez, cuando tu vida depende de un cordón, cuando estás a un instante, a un momento de que se termine todo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que se hunda? ¿O vas a poner la sangre? Esta mujer sabía que su fin posiblemente había llegado ahí. Los escondió. No sabía su futuro. No sabía qué iba a suceder más adelante. Iglesia, nosotros no sabemos lo que va a suceder en julio, en agosto. ¿O tú lo sabes? Llevamos mes tras mes diciéndonos ya. Y las cosas cada vez se complican más y más y más. ¿Y sabemos? No sabemos. Algunas cosas especulamos por las estadísticas, especulamos porque los especialistas en el tema nos dicen cosas, pero ¿realmente sabemos qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Actuar en fe como esta mujer. Yo no sé de dónde vino este virus. No sé de dónde vino este problema, me imagino, escucho muchas cosas. Lo único que sé es que el cordón de sangre garantiza que mi casa, mi familia y todo lo que yo soy va a ser guardado y va a ser preservado por esa sangre. Amén. Iglesia, fue la sangre preciosa de Cristo la que hizo la diferencia en los discípulos. Escúchame. Antes de que Cristo muriera y ascendiera al cielo, ¿dónde vivían sus discípulos? ¿Dónde? 3 años y medio anduvo con ellos. Él no había muerto. Él no había ascendido al cielo. ¿Dónde vivía con ellos? Tú y yo hoy podemos decir: vive en mi corazón, vive en mi mente, vive en mi espíritu, vive en mi sangre. Yo declaro siempre: la sangre de Cristo está sobre mi sangre. En el segundo servicio, cuando aprenda el Salmo 1, que es el Salmo anti-envejecimiento, ¿cuántos les gustaría aprender el Salmo anti-envejecimiento? Es el Salmo 1, para que después lo lea en su casa. Estos días que me acompaña mi nieto de repente a caminar, a orar un poco, le enseñé el Salmo 1 de memoria. Le digo: ¿sabes por qué? Porque es lo que nos mantiene vivos, saludables, creciendo siempre. Porque dice la Escritura: las hojas de su árbol no caen, no se marchitan.
todos van a marchitar. Tú vas a ver cómo se marchita el mundo, vas a ver cómo se marchitan los que van al gym, vas a ver cómo se marchitan los que se cuidan de todo a todo, y tú vas a estar siempre como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Amén. Es la sangre que la aplicas a tu sangre, a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, y que sabes que es la que te está protegiendo, la que te está guardando. No los veo muy convencidos. Iglesia, por la fe, Rahab no tuvo que entender, no tuvo que conocer la ley, inclusive hasta Yahvé quebrantó la ley, el séptimo de los 10 mandamientos: no mentirás, y era bien mentirosa, y ¿para qué le digo todo lo demás que era? ¿Qué hizo? Entendió. Si ellos dicen que es un cordón de sangre y solo yo lo creo, yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Y dejó que el futuro estuviera en ese cordón de sangre. Tu futuro y el mío y el de nuestras familias y el de nuestro trabajo y nuestras actividades, nuestro futuro está escondido en Cristo, en su sangre, y será preservado hasta el tiempo que Él crea que ha llegado. Mientras tanto, usted considérese privilegiado, porque la sangre de Cristo lo tiene cubierto. Amén. Este cordón es un cordón de 3 dobleces. No se rompe, diga conmigo, no se rompe. Este cordón nos iba a romper. Nos iba a romper. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este cordón de sangre, operando a favor de los planes perfectos que Dios tenía para Israel en ese lugar y para Rahab. No lo iban a romper nadie. Iglesia, el cordón de sangre que has puesto en tu vida, en tu familia, en tu relación, en tus hijos, no lo va a romper nadie. Escuche lo que le estoy diciendo. Así usted vea que la señora se fue de la casa, que los hijos se fueron de la casa, que andan perdidos. Yo conozco mamás que tienen a sus hijos perdidos por muchos años, perdidos en el vicio, en muchas cosas, y nunca dejan de cubrirlos con la sangre de Cristo, y nunca dejan de cubrirlos con oración, y nunca dejan de cubrirlos con la justicia de Dios, y nunca dejan de soltar palabras de restauración para ellos, porque entienden el valor, la importancia de que el futuro no está en lo que tus ojos ven, en lo que tus oídos escuchan, en lo que sientes y percibes del medio ambiente. El futuro está en la sangre de Cristo. Eso entendió esta mujer, hizo que su vida trascendiera, hizo que su vida pasara de estar hasta lo más bajo y llegar a ser parte de la genealogía de Cristo. Así que en la genealogía de Cristo hay personas, se lo he dicho en otra ocasión, de dudosa reputación. Espero que a estas alturas usted ya no sea de los que llega la hija con el novio, ¿y a qué se dedica? No, pues nomás anda aplanando las calles, de aplanador de calles. ¿Cómo? ¿Y para qué le haces caso a un aplanador de calles? O que llega el muchacho con la novia a la casa, ¿y a qué se dedica la novia? No, pues es nini, ni estudia ni trabaja. Ya ve que ahora conviene más ser nini, te becan. Y que usted diga, ¿y para qué andas con alguien que no ni fu ni fa? Cúbralo con la sangre de Cristo. Esa nini puede llegar a ser una gran madre. Ese muchacho que anda de aplanacalles puede llegar a ser algo poderoso en Dios.
Pero créalo, deje de estar peleando, deje de estar reprochando, deje de estar acusando, deje de estar jaloneándose con la familia porque tú ves que no es lo que crees que debe ser. Pero en la justicia de Dios, Dios dice: yo tengo algo para esa mujer, tengo algo para ese muchacho, siempre y cuando alguien lo esté cubriendo con el cordón de sangre. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Dele gracias a Dios ahí en su lugar.